Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden al lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias por permitirnos estar en la iglesia, por traernos con bien. Le pedimos que bendiga todas las clases con los niños, que use a los maestros. Ayúdeme a mí a predicar, perdone nuestros pecados, y como le pido siempre, Señor, todos los días, ayúdenos a ser mejores cristianos. Ayúdenos a que verdaderamente resplandezcamos en este mundo que está cada vez más en tinieblas. Y Señor, que este mensaje sea un mensaje que nos ayude precisamente a ser más mejores, a ser transformados. Y le pido, Señor, una vez más que me ayude a hacer una bendición en esta noche. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Quiero, antes de comenzar a explicar lo que acabamos de leer, que las historias que fueron dejadas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo explica de esta manera, que fueron dejadas en la Biblia para ejemplo de nosotros, para aquellos hombres o mujeres que hicieron lo bueno, les imitemos y no hagamos lo malo o no caigamos en los errores de personajes del Antiguo Testamento. Vamos en esta noche a ver una historia que tuvo un principio feliz, principio bonito, pero tuvo un final triste y terrible. Y esta ha sido la historia hasta hoy de muchos hombres. Y quisiera que no, pero desafortunadamente esta será la historia de algunos hombres más. Vamos a ver la historia de un hombre en resumen, porque hay mucho que estudiar acerca de él, pero un resumen acerca de la vida de Saúl. Saúl era un hombre pobre, sencillo,
pequeño aún ante sus propios ojos. Y el pueblo de Israel llegó a un punto de querer tener un rey como las demás naciones. Pero en la misericordia de Dios, Dios escogió a un hombre llamado Saúl para ponerlo como rey. Y a pesar de su capricho, que el rey pudiera salvarles, gobernarles bien y ayudarles. Allá en el versículo número 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora vaya conmigo, hermanos, hasta el versículo 24 del mismo capítulo 10. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ahora, hermanos, de ser un hombre insignificante, un hombre de pueblo, Saúl llega a ser el rey de Israel, la nación dirigida por el Dios Todopoderoso. Vamos a analizar algo aquí, que muchos de nosotros, hermanos, llegamos a un punto de no valorar lo que Dios hace por nosotros. ¿Quién era Saúl? Con respeto a él, yo sé que está con el Señor, pero era cualquier hombre. No era una eminencia, no era alguien admirable, no era un gran personaje en el pueblo de Israel. Pero a Dios le place, hermanos, tomarlo a él, como ya vimos, escogerlo a él para hacerlo rey en Israel, el dirigente de esta gran nación. Y precisamente, hermanos, los reyes tenían privilegios, y lo vemos, hermanos, todas las cosas que ellos recibían, lo que eran para el pueblo, las grandes ventajas, tener tierras, ganado, el ejército, riqueza, muchas cosas tenían, hermanos, y Dios le da ese privilegio a este hombre sencillo. Y sabe, hermanos, especialmente los jóvenes adultos y los adultos que estamos aquí, y si los jóvenes adolescentes pudieran discernir esto, hermanos, qué privilegio tan grande, hermanos, Dios nos ha dado. ¿Sabe? Se nos olvida tan rápido, hermanos, a muchos de nosotros, de dónde nos sacó Dios, hermanos. De la escoria, un tizón arrebatado del fuego, de en medio de nuestros apuros, de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra ruina. Dios, hermanos, nos toma. Él nos buscó. Él nos toma y nos da el privilegio, hermanos, de ser sus hijos. Hijos de Dios, hermanos. Y cuántas bendiciones Dios nos da, hermanos. Pareciera que nos acostumbramos tan fácil a las bendiciones de Dios. El hecho de que tú y yo estemos en esta noche, en este lugar, es una gran bendición de Dios. Tal vez mañana, pasado, no sea lo mismo. Cualquiera pudiéramos estar en el hospital.
afuera, hermanos, de una cárcel, tratando de solucionar un problema con un ser amado. Pudiéramos estar en un accidente, amenazados de muerte. Y hermanos, Dios nos ha dado tanto y tantas bendiciones. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y Dios había sido bueno con Saúl. Lo había puesto como rey. Le había dado privilegios a Saúl, hermanos. El principio del rey Saúl fue muy bueno, hermanos. Pero escúcheme bien. Y hay algo, hermanos, de lo cual no se tiene mucho cuidado. Vamos a ver el principio, hermanos, de la caída del rey Saúl. Allá en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 y 9, dice la palabra de Dios, hermanos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, hermanos. Dios nos ha dado privilegios, hermanos. Dios nos ha bendecido, hermanos. Pero un mal sentimiento en nuestro corazón puede arruinar todo, hermanos. Puede arruinar todo. David había sido aquel jovencito que venció a Goliat, aquel hombre que estaba eliminando a los enemigos de Israel, el mejor soldado, el más leal, el más entregado, el que más apreciaba a su patria y a Dios. Era el aliado mejor del rey Saúl. Y hermanos, ¿qué importa que el soldado haya matado más enemigos que el mismo rey? Pero permitió, hermanos, el sentimiento de los celos en su corazón. Y ese fue el principio, hermanos, de que más adelante toda su vida fuera arruinada. Por eso la palabra de Dios nos advierte una y otra vez, hermanos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy hablando en esta noche a hermanos que tienen sentimientos también de celos, de envidia, resentimientos, amarguras, y eso está minando tu vida, está dañando tu familia. Estás a punto de arruinar tu futuro que Dios tiene por esos malos sentimientos, hermanos. Los celos de David. Las mujeres inconscientemente provocaron esos celos, cantando: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esos cantos y esas danzas de las mujeres provocaron a celos a Saúl. Una cosa que debemos de entender en esta noche, hermanos, aunque nos cueste, en este mundo siempre hay mejores personas que nosotros. Hay quienes van a tener mejor carro, mejor casa, mejor matrimonio, mejores hijos, mejor trabajo, mejores ganancias, mejor salud. Dios los va a usar más que a nosotros. Hermano, debemos de estar conscientes de eso, hermanos.
¿Para qué caer en celos, en envidias, con resentimientos, corajes, hermanos? Eso en vez de hacernos un bien, nos hace un mal. A todos nos hace mal. Un sentimiento comenzó ahí. Y eso, hermanos, comenzó a minar y arruinar la vida del rey. El rey, hermanos, tenía luchas, como los reyes peleaban con su ejército. El rey Saúl había tenido sus luchas y había tenido sus victorias. Había vencido, hermanos, a los amonitas y sus enemigos más férreos, más insistentes del rey Saúl, del pueblo de Israel, hermanos, eran los filisteos. Ahí debería estar su enfoque. Ya había vencido a los amalecitas, ya había tenido grandes victorias, tenía enemigos que aborrecían a Israel, que peleaban contra Israel. Ahora él tenía que estar en esa lucha, en esa pelea, y Dios estaba con él y Dios le daría las victorias. Hermanos, más adelante vemos cómo Saúl se equivoca horriblemente. Y quiero decirles a cada uno de ustedes en esta noche, hermanos, y quiero que quede claro, y cómo quisiera que usted lo creyera, y cómo quisiera que lo entendiera, y no solamente que lo entendiera, sino que lo pusiera en práctica, hermanos. Todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, no puede ser posible que seas hijo de Dios y no hayas sido una persona con privilegios y bendiciones de Dios en su momento, quizás por rebeldía, por pecado, yo no sé, por ignorancia, por desobediente. Cosas malas nos han pasado, pero hermanos, Dios a sus hijos nos ha bendecido y nos ha dado privilegios. Pero hay una cosa, hermanos, que algunos de ustedes no han querido entender. Como hijos de Dios que somos, hermanos, estamos en constante lucha. Yo no sé ustedes, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo soy un hombre que tengo luchas todos los días. Y no estoy hablando de que me estoy peleando con mis vecinos, ni con mi esposa, ni que estoy por el teléfono discutiendo con alguien, ni que estoy mandando WhatsApp atacando a alguien. No estoy hablando de eso, hermanos. Tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos un adversario. Tenemos el verdadero enemigo de nuestras vidas. Tenemos a un personaje poderoso que nosotros no podemos destruir, que en su momento Dios va a destruir. Pero hermanos, Él nos ataca todos los días. La lucha que tenemos es, hermanos, con el diablo, que usa al mundo, que usa el materialismo, que usa nuestra propia carne para, hermanos, molestarnos, dañarnos, querernos hacer daño todos los días y acabar con nosotros y acabar con nuestra familia. Tenemos un enemigo que se llama el diablo, hermanos. Todos los días. Pero tan ignorantes son algunos hermanos que no están haciendo nada. El rey Saúl tenía que ir con la espada, con el ejército, a derrotar a los amonitas. Tenía que ir con su ejército a derrotar a los filisteos y a cualquier pueblo pagano. Hermanos, él tenía que ir a luchar contra sus enemigos. Pero, hermanos, quiero equivocarme y ojalá esté equivocado, que gran parte de ustedes no están peleando la batalla, hermanos. No la están peleando. Y los cristianos que estamos aquí, que tenemos ya años en la iglesia,
nos da mucha tristeza y hasta lo platicamos. ¿Cómo es que le pasó a este muchacho eso? ¿Cómo es que esta muchacha fracasó? ¿Cómo es que esta familia se fue y le pasó eso? ¿Cómo es posible que ahora vivan así? Los siguientes podemos ser nosotros. Podemos ser cualquiera de nosotros. Porque, hermanos, repito, quisiera equivocarme, hermanos. La mayoría de cristianos, hermanos, que repito una vez más, espero yo estar equivocado, no están luchando, hermanos. No están luchando. Yo no he terminado mi batalla. Todos los días tengo batallas. Pero me recuerdo cuando estábamos en el antiguo templo, hermanos, cómo el diablo atacaba a mis 5 hijos. Y dije el diablo, hermanos. Dije el diablo. Y un día, hermanos, me levanté y desde el púlpito dije, no voy a dejar a ninguno de mis hijos en las manos del diablo. El diablo no me quitará a ninguno de ellos. Voy a luchar, voy a pelear por rescatar a cada uno de mis hijos y los voy a lograr con la ayuda de Dios. Porque yo sabía, hermanos, que había una lucha feroz. Si no atacaba a mi esposa, me atacaba a mí. Y si no era conmigo, era con mis hijos. Y hasta la fecha el diablo sigue atacando, hermanos. Hermanos, estamos en una lucha. ¿Y cómo nos vamos a defender? ¿Cuáles son nuestras armas? Dije, hay quienes no están luchando. ¿Por qué dijo eso, pastor? Porque aquí, hermanos, hay quienes no están orando, hermanos. Si hay algo que nos va a ayudar a tener victoria, si hay algo que nos va a ayudar a luchar y vencer, hermanos, si hay algo que pone a temblar y derrota al diablo, es la oración. Estamos, hermanos, en un mundo cristiano moderno que no ora, que confía más en los bienes, en el dinero, en las personas, en las influencias, que confiar en la oración, hermanos. La oración, hermanos. Si no estás orando, no estás peleando contra tu enemigo y te va a derrotar. No solamente la oración, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios. Aunque haya cosas que parecen que no tienen sentido, que son, hermanos, ilógicas, que no van a funcionar. Si Dios lo dice, Él sabe por qué lo dice. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Esta es otra forma de estar peleando esta batalla, obedeciendo a Dios. Porque puede usted decir, ¿cómo que obedecer a Dios es la forma en que yo voy a pelear esta batalla y salir victoriosa? Hermanos, voy a decirles algo más en esta noche. Muchos de ustedes no obedecen a Dios. Y le voy a decir a quién obedecen. Obedecen a su carne, que es mala y es pecaminosa. No a Dios, pero sí a la carne. Le voy a dar un ejemplo. Ya sabe que mi ejemplo que doy es hasta para ayudarles en su salud. ¿Cuánta gente, hermanos, enferma, en vez de obedecer al doctor, obedecen su panza? Dígame si no. El doctor le dice, mire señor, señora, mire cómo anda nada más. A partir de ahorita, pura agüita, avenita, atolito, verduritas, calditos, frutita,
y va a ver que va a mejorar. Hermanos, la mayoría de gente dice, no hombre, con esas dietas me voy a morir. Tráigame la coca. Prefiero morirme comiendo lo que me gusta que vivir comiendo todo eso. Hermano, no obedecen al médico. Y hermanos, nuestro gran médico en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, que quiere el bien para nosotros, es Dios. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que toda la gente en el mundo se congregue en la iglesia. Pero ¿qué hace la gente? Se va a los toros, se va al béisbol, se va al antro, se van a las canchas de fútbol, se van a los parques, se van a las fiestas. ¿Cuándo es cuando más gente muere en la semana? El fin de semana. Hermanos, la forma de pelear esta batalla, de luchar y tener victoria, hermanos, es orando, es obedeciendo, es viniendo a la iglesia, es manteniéndonos ocupados, sirviendo a Dios, hermanos. No te puede ir bien, no puedes, hermano, no experimentar las garras del diablo en tu vida y en tu familia si no estás sirviendo a Dios. Haz algo para el Señor en la cuna, maestro, ayudante, en la ruta, de capitán, de obrero, hermano, en la limpieza, en lo que puedes hacer, sirve a Dios. Hay que servirle a Dios, hermanos. Santidad de nuestra vida, hermanos. Venciendo las tentaciones. El rey Saúl tenía sus enemigos. Y por un tiempo peleó contra sus enemigos. Pero fíjese, hermano. Aquí es donde va mi mensaje, hermanos. Ese es el punto principal de mi mensaje. El gran error del rey Saúl. Vaya a su Biblia, a Primera de Samuel, capítulo 24, versículo número 1. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, sus enemigos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Engandi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses y etcétera, etcétera. Qué increíble esto, hermanos. Uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel, hermanos, casi de toda la vida después de que entraron a la tierra prometida, fueron los filisteos, hermanos. Y estaba Saúl peleando con su gente, con los filisteos, y de repente deja de perseguir a los filisteos y se da la vuelta. Y hermanos, va con sus hombres de guerra a pelear contra su mejor hombre llamado David. Qué tremendo, hermanos. Y escúcheme bien. ¿Qué cree que sintieron los enemigos del rey Saúl, de Israel? ¿Cómo se pondrían ellos al saber y que le informaran, el rey de Israel ya no nos persiguió, ya no nos hizo guerra, ahora se fue a pelear con David y con su gente? Hermanos, estaban felices de que entre ellos mismos se empezaran a pelear y a matar.
Y exactamente está pasando lo mismo en la vida de algunos de los que están aquí, hermanos. Te olvidaste quién es tu principal enemigo. Dejaste de orar. Dejaste de obedecer la Biblia. Dejaste de ser fiel a la iglesia. Dejaste de servir a Dios. Dejaste de separarte de las cosas pecaminosas. Eso quiere decir que dejaste de luchar contra el diablo. Y ahora, ¿sabes qué? Estás peleando contra tus seres amados. No, no son mis seres amados. Si no lo son, deben de serlo. Saúl pudo decir: David no es mi mejor hombre, no es mi mejor soldado, no es de mi familia. Él podía decir eso y lo persiguió y quería matarlo, pero hermanos, lo que él pensaba y lo que él sentía no era lo correcto. Sí era su mejor hombre, hermanos. Yo sé que a veces los pastores, hermanos, tenemos que aventar de vez en cuando alguna por ahí para ayudarles, no para hacerles daño, sino para ayudarles, hermanos. Tú estás mal con Dios y estás mal en tu cabeza y estás mal en tu corazón al pensar que tu enemigo es el pastor. Eso sí que estás mal. ¿Cómo puedes pensar que el pastor sea tu enemigo? Que hagas la paz con el diablo, la paz con el mundo, la paz con el materialismo, la paz con el dinero, la paz con la carne. Digas: no, yo con ustedes no tengo nada. Con el pastor tengo mucho que arreglar. Hermanos, qué tonto eso, hermanos. Hermanos, el rey Saúl, el hombre que más le ayudó y el hombre que iba a sacar adelante al pueblo de Israel, era su soldado, era su hombre leal, era David, hermanos. Yo no sé cómo sea tu esposa, no sé cómo sea tu esposo, no sé cómo son tus padres, no sé cómo sean tus hijos, no sé con quién la traes aquí en la iglesia. Pero puedo decirte que tú has dejado de luchar contra el que te quiere destruir y te estás peleando con una persona equivocada. Esa historia tuvo un principio bonito y feliz, pero terminó muy triste esta historia. Vaya a su Biblia, hermanos, a primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Qué bonito empezó todo. Saúl, un hombre insignificante de una pequeña familia, de una pequeña tribu, que él mismo se sentía pequeño delante de sus ojos. Y lo ungen como el primer rey en Israel, hermanos, con privilegios, poder de Dios, bendiciones, transformado por Dios. Pero un sentimiento, hermanos, de celos, lo llevó a terminar ahí. Muchos de ustedes, hermanos, no tienen cuidado con sus sentimientos. Un sentimiento malo, escúcheme bien,
la mayoría de veces no se queda aquí. Y si se queda aquí, te hace daño. Dos cosas. Un sentimiento malo que dejas aquí te hace daño. O la segunda cosa, reaccionas equivocadamente. El rey tuvo un sentimiento de celos y dijo: no le falta más que el reino a este hombre. Y comenzó a buscar ocasión para matarlo. Cuando hay un mal sentimiento, hay una mala reacción de nuestra parte, hermanos. Y las malas reacciones, hermanos, traen malas consecuencias, de las que después nos lamentamos. Voy a decir esto, y no lo voy a decir al aire. Les voy a dar un ejemplo que sí ha sucedido. Una madre se enoja con su hija, un mal sentimiento, y reacciona, y la humilla, y la avergüenza, y la desprecia, y se va a trabajar, y se olvida que la dejó llorando. Digo esto porque ha sucedido. Regresa la madre y encuentra gente en la calle, y vecinos corren: córrale, señora, porque encontraron a su hija colgada en su recámara. Un mal sentimiento, una mala reacción y malas consecuencias. Por no entender, hermano, pelearnos dentro de nosotros es una distracción que el diablo trae para destruirnos, hermanos. Es una distracción. Vemos aquí al rey Saúl, hermanos, se llevó, como dicen, entre los pies, se llevó a toda su familia. Mataron a sus hijos, hermanos. Lo mataron a él. Les cortaron las cabezas y las colgaron allá en los templos paganos de los filisteos. Nos vemos a veces, hermanos, bonitos aquí. Hay hermanas que se ven con sus caras dulces y amables. Hay hermanos que se ven tan educados, hasta tiernos y amables. Pero solamente Dios, hermanos, solamente Dios sabe qué sentimientos traemos cargando aquí, hermanos. Y un día vas a explotar porque no vas a poder con ese sentimiento. Y un día vas a reaccionar. Y un día aquella persona que es la más cercana a tu vida, la vas a lastimar como si fuera la lucha contra esa persona. Y te aseguro que cuando reacciones mal y pelees con la persona equivocada y lastimes a la persona equivocada, es que tú habrás dejado de luchar contra el diablo. Dejaste de orar, dejaste de obedecer, dejaste la iglesia, dejaste de servir a Dios, dejaste una vida de santidad. Es que esa es la forma de pelear contra el diablo. Y él es nuestro enemigo. Alguien se pregunta, ¿por qué cuando Pedro reconvino a Jesús que no fuera a la cruz de Calvario, por qué Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? Hermanos, porque el pleito no era con Pedro, el pleito era con el diablo. Qué triste que haya hermanos que están bien en paz con el diablo. Bien en paz con el diablo, hermanos.
Están en paz con el mundo, en paz con la carne, en paz con el pecado, y están peleando con sus hermanos y familiares. Qué vergüenza, hermanos. Qué pena. Elon Musk nuevamente se ha hecho tendencia. Yo no sabía eso, hermanos. Pero ese movimiento, hermanos, de la ideología de género destruyó a su hijo mayor. Se hizo afeminado y cirugías, y él dijo: me lo mataron. Mataron a mi hijo. Y por eso dijo que va a dejar California. Y yo vi al joven, hermanos, destruido. Y él dando una entrevista que le destruyeron a su hijo. Dijo: pero voy a destruir todo ese sistema que está haciendo daño a los niños. Y por cierto, si tu hijo está en la escuela pública, el diablo lo va a destruir en esa escuela pública. No me explico cómo un cristiano puede ser tan tonto de meter a su hijo a la preparatoria. Bueno, yo he pasado por ahí, por el metro, donde está por dos preparatorias. Hermanos, qué descaro, hermanos. En los jardines, hermanos, de algunas preparatorias, muchachos en los jardines besándose uno arriba del otro, hombres. ¿Cuándo va a entender usted, hermano, que las malas mañas se pegan bien fáciles? ¿Y cómo se batalla, hermanos, adquirir y permanecer con las buenas costumbres tradicionales bíblicas? Entiéndelo, hermano, no te desvíes. Nuestra lucha, nuestra pelea diaria es el diablo, es el mundo, es el pecado, es la carne, es el materialismo. No es tu familia, no es la iglesia, no es tu hermano, no es el pastor. No. La vida de Saúl empezó bien. Terminó muerto, decapitado con sus hijos. Y puedo pensar en varias familias aquí, hermanos, que estuvieron en nuestra iglesia y que están ahorita aquí en nuestra iglesia. Cómo empezaron bien. Y cómo unas ya terminaron muy mal y otras van a terminar mal. Me recuerdo algunas familias cuando llegaron por primera vez. Sus cabellos cenizos, sus ojeras, sus chanclas. El esposo con pantalón rompido, greña larga, aretes, marihuano, borracho, desobligado. Y empiezan, hermanos, aceptando a Cristo, bautizándose, viniendo con toda la familia, ascendiendo en la fábrica, llegando hasta ser mayordomos, gerentes. Y después, hermanos, se olvidan que tienen un enemigo. Y así literalmente como lo oye, hermanos, después dicen: la iglesia tiene la culpa. Dejan a su verdadero enemigo, la iglesia. Escuché a una madre que dijo: demasiada iglesia le hizo daño a mis hijos, por eso se me echaron a perder. Qué cabeza, hermanos. Es la misma locura del rey Saúl, hermano, tomar como enemigo a su mejor soldado y dejar de perseguir a sus verdaderos enemigos. No hagamos eso, hermanos. No caigamos en ese error. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Bendiga esta invitación. Tal vez aquí hay matrimonios que necesitan entender esto
hijos que necesitan entenderlo y ponerlo en práctica. Hermanos que están aquí que tienen años peleados. Yo no sé quién necesite más lo que acabamos de enseñar de su palabra. Ayúdenos a pelear de veras, a pelear en serio, de rodillas, obedeciendo. Ayúdenos a no dejar este lugar que es la iglesia, nuestra protección. Ayúdenos a mantenernos ocupados, sirviendo en algo y ganando almas, consagrando nuestras vidas. No es fácil, pero es nuestra lucha para vencer al enemigo. Ayúdenos a no desviarnos, a no ser distraídos. Ahora salve a cualquier persona que está sin salvación en esta noche. Todos en oración, hermanos. Habrá alguien en esta noche que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, mi primera vez que estoy aquí. Yo no sé a dónde voy si muriera hoy. Yo quisiera ir con Dios después de mi muerte. Quisiera entregarme a Jesucristo. Habrá alguien que nos visita y que dirá: pastor, ore por mí, yo quiero entregarme a Jesús. Levante su mano si tenemos algún visitante, alguna visitante que dice: yo quiero hoy entregarme a Jesucristo. Levante su mano. Quiero ayudarle con una oración, con la Biblia. No le dé pena, nada más levante su mano, bájela, es todo lo que queremos. Padre Celestial, le damos gracias por hablarnos. Solamente usted sabe cuántos hermanos aquí que están sentados, sabe la razón por qué no vienen, pero yo no lo sé. Pero sabe que tienen malos sentimientos desde hace años y quizás no han querido darse cuenta que los está destruyendo ese sentimiento, y el día de mañana acabará completamente con ellos y con los más cercanos. Han dejado de luchar de veras la verdadera pelea, la lucha que tenemos. Señor, quisiera que cada uno de los que estamos aquí retomáramos el camino, así como comenzamos con tanto amor y dedicación, que así terminemos nuestra carrera. Salve, Señor, las vidas y familias que están próximas a estar en una lista de testimonio de vidas arruinadas por el diablo. Gracias por este culto en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.